he elegido para ustedes, ¿eh? Don Alejandro Vara, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes. Fernando Lázaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Oye, Vara, Lázaro, ¿os acordáis del reto de a por los 10.000 socios del Club de Libertad Digital? Entre ceja y ceja lo tengo. Aquí tengo los 10.000, según me levanto cada mañana. 7.100, Alejandro. Toma, bueno, pero por favor, esto va más rápido de lo que La semana pensaba. pasada 6.000, 7.100 este lunes ya, pero vamos a por los 10.000 de radio y de Libertad Digital. En cuanto acabemos el programa habrá 8.000 ya. Hombre, tampoco te pases, que además... Bueno, oye, con la alegría de José Alejandro es imposible que la gente no se venga arriba. No, Es que lo sí, de los 10.000 sí. está ahí, Dieter, está ahí, porque Sí. conocemos cómo es la audiencia y cómo es el señor. público y lo que está ocurriendo. Es que está ahí, tiene que estar. club@libertaddigital.com, club@libertaddigital.com. Sé que la audiencia está ahí, luego a nosotros nos toca procesarlo y poder hacerles socios a toda la gente que llama. club@libertaddigital.com. Bueno, se lo he prometido a los oyentes y aquí lo tenemos. Sé que el otro día le gustó bastante a la audiencia, Vara, Lázaro, la entrevista con Paco Vázquez, histórico dirigente del Partido Socialista, entre otras cosas. Fue espectacular, qué duda cabe. Es que aquí ya no se alguien que dice lo que piensa, ¿verdad? De vez en cuando, incluso gente que es del ámbito socialista, dice, hombre, que dice la verdad, que no tiene miedo, que no se calla. La verdad es que sí que es un poco de aire fresco. Estuvo muy bien la entrevista. Y fíjate que le gustó a la gente que nos escucha. De hecho, está circulando por WhatsApp, ya sabéis que ahora circula de todo, un audio que le adjudican a José Luis Corcuera, pero no es José Luis Corcuera. No, es verdad, es que no es José Luis Corcuera, es de otro. Lo sé. Lo han puesto y dicen José Luis Corcuera. Todo el que le haya escuchado sabe que esa no es su voz, pero a mí me interesa qué tiene que decir José Luis Corcuera de verdad sobre lo que está pasando. Don José Luis Corcuera, exministro del Gobierno de España, exsindicalista, exmiembro de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don José Luis, bueno, por supuesto, Fernando, Alejandro, en cuanto tengáis una pregunta se la hacéis al señor Corcuera, pero me gustaría empezar por preguntarle, usted que está viviendo en este país, que está viendo lo que está sucediendo, ¿cuál es su visión de lo que está pasando en España, don José Luis? Bueno, pues mi visión es la de una gran desgracia que no solamente pasa en España, pero que aquí, por decirlo sintéticamente, se reaccionó tarde, se reaccionó con medias verdades cuando no mentiras y se sigue en este momento diciendo las cosas con una prepotencia por parte de las autoridades absolutamente inusual, injustificada, y que falta una reflexión que otros gobiernos del mundo y vecinos nuestros han hecho, como pues por ejemplo el jefe del Estado francés, Macron, pues reconoció que habían ido a remolque de este maldito virus, que no habían respondido con prontitud, que no habían hecho todas las cosas que debieran haber hecho, y en fin, yo echo en falta esa humildad que supone reconocer los errores por parte del gobierno español. Y antes han citado a Paco Vázquez, por cierto, es amigo mío desde hace muchísimos años, 45, 46, y claro, Paco Vázquez no es nuevo en esto, por tanto, no sé por qué les extraña que esté bien, siempre está bien, o casi siempre. Me dijo Francisco Vázquez el otro día, don José Luis, que a él le indignaba que se hablara de pactos de la Moncloa, que pactos de la Moncloa fueron los que fueron y con lo que hay ahora que no se puede tratar de emular aquello, porque eso sería tanto como comparar a Pedro Sánchez con Adolfo Suárez o a Pablo Iglesias con el Santiago Carrillo de la Transición. ¿A usted qué le parece? Pues hombre, efectivamente no pueden ser unos pactos de la Moncloa porque en aquel tiempo los políticos de entonces eran políticos distintos, eran políticos que habían trabajado,
que venían del exilio, que habían estado en la cárcel, en fin, había de todos y había políticos que venían del régimen anterior y fueron capaces de ponerse de acuerdo, porque la cultura política de entonces tiene poco que ver con la cultura política de ahora. No solamente hicieron los pactos de la Moncloa, mire usted, los pactos de Ajuria Enea en la lucha antiterrorista, pues fue un absoluto logro que luego se trasladó a los pactos de Madrid y que desgraciadamente quien los impulsó de una forma admirable, hoy está muerto, Chiqui Venegas, o pues los pactos de Toledo, cuando el presidente del gobierno habla de que en España hubo políticos dispuestos a pactar, pues yo me acuerdo de aquellos y también me acuerdo de quien se hizo un hombre en la política con el no es no, que parte del no usted no entiende, señor Rajoy. Claro, todo es distinto. Por tanto, serán unos pactos distintos a los pactos de la Moncloa. Entre otras cosas, si va a estar Esquerra Republicana de Cataluña, pues ¿cómo van a ser los pactos de la Moncloa? O si va a estar Bildu, pues imagínese usted, ¿no? Imposible. Entre otras cosas, Esquerra Republicana de Cataluña se posicionó en contra de la Constitución española, ya desde entonces. Lo que pasa que, en fin, a mí me gustaría decirle, en esta época de temores y miedos, que yo allí por el año 63, cuando un ayudante que tenía, porque los electricistas en Altos Hornos teníamos ayudantes, empezó a pedirme dinero para los presos políticos y yo me preguntaba, ¿cómo? ¿De qué presos políticos me hablas, verdad? Luego me llevó a reuniones en las afueras de las ciudades y al monte, y en aquella época, cuando nos reuníamos, o cuando yo iba más bien, porque yo no me reunía, iba al monte, a los montes de la Arboleda, a la mina del Alemán, y veía allí hablar a David Moril, a Tomás Tueros, y me quedaba asombrado, en fin, de los contextos, de los conceptos sociales que allí se manifestaban. Pues el miedo que se tenía era la brigada político-social. Posteriormente, ya mayor y un poco más metido en esto de la política, a mí los únicos que me han dado miedo han sido los nazis y los stalinistas. Pero claro, fue una época en que conocía comunistas absolutamente admirables, que son los comunistas que hicieron la transición política en España. Pero claro, es que hoy en España hay comunistas o gente que se dice del comunismo que son bolivarianos, no tienen sentido del Estado, están en contra de la Constitución, quieren o decían querer romper el régimen del 78, pero esos tampoco me dan ni miedo ni temor, son unos piernas, son unos chavales que no han pegado golpe en su vida, estos de Podemos, en fin, tampoco me dan. En este momento solo me da temor algunos profesionales de la información. ¿Por qué? Porque se dedican a desinformar. Y eso sí que me da temor, porque lo que temo es que a la sociedad española a la que estos profesionales, si se puede llamarles así, llegan, les hará un daño irreparable. ¿Le da a usted más miedo lo que se ve en las televisiones, se escuchan en las radios, en los periódicos, que lo que pueda haber en el Palacio de la Moncloa, don José Luis? No crea, porque, mire, yo estaba en un gobierno, y el gobierno es solidario, en los gobiernos se discute, pero las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, y así se promete o jura cuando se toma posesión del cargo. En este momento vemos que los debates que debieran hacerse en el Consejo de Ministros trascienden a la opinión pública, lo cual es un sinsentido. Pero es mucho peor que un sinsentido, porque trascienden a la opinión pública
porque quien lo cuenta pretende sacar rentabilidad política de esas discusiones. Llámese el desconfinamiento de los niños, llámese la renta mínimo vital. Entonces, ¿qué es lo que debiera ocurrir en un país normal? Pues lo que debiera ocurrir en un país normal es que aquel que se salta las deliberaciones del Consejo de Ministros y cuenta en público lo que debiera de ser reservado en el Consejo, pues habría que cesarle inmediatamente del Consejo de Ministros. Por tanto, eso en sí mismo es un peligro. Pero claro, oír, por ejemplo, a un lector de noticias en la televisión esta mediodía, que lo que había dicho Trump era una barbaridad, habida cuenta que Estados Unidos tenía más muertos que España, pues claro, eso es faltar a la verdad. Es decir, que alguien diga que Estados Unidos tiene más muertos que los habidos en España como consecuencia del coronavirus, pues en sí mismo es una falsedad. Contribuye a la desinformación de la sociedad, porque para que Estados Unidos tuviera el mismo número de muertos que tenemos por desgracia en España, pues debiera de tener como 170.000 o así, entre otras cosas porque son 7 veces más los habitantes en Estados Unidos que los habitantes en España. Pero eso no se dice. ¿Y por qué no se dice? Pues porque eso supondría ponerle a quien dirige la lucha contra esta pandemia ante su responsabilidad. Y como le he dicho ya a usted cuáles eran mis temores y mis miedos, y ahora encima tengo 75 años y soy personal de riesgo, pues, hombre, no tengo temor absolutamente a nadie. Y solo me faltaba a mí que me generara temor Pedro Sánchez. Bueno, eso ya sería de aurora boreal, ¿verdad? Yo que fui la persona que dijo en su momento que si ese era secretario general yo me iba del Partido Socialista. Bueno, en fin. Cuando él nació yo ya llevaba algún quinquenio en el Partido Socialista. Don José Luis, le voy a dar paso a mis compañeros, pero antes le tengo que preguntar en su calidad de exministro del Interior, persona que ha tenido la responsabilidad que ahora tiene Fernando Grande Marlaska, o por lo menos que ha ejercido el mismo cargo. Hoy hay mucha polémica porque ayer el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, dijo que la Guardia Civil trabajaba para evitar los bulos con 2 puntos. Y el segundo, parecía que estaba leyendo un papel, dijo que la Guardia Civil trabajaba para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis que está haciendo el Gobierno de España. Lo dijo porque en las ruedas de prensa todos los días sale el director del centro de alertas, más un general de la Guardia Civil, más el director adjunto operativo de la Policía Nacional, más un jefe de Estado del Ejército. No sé si usted ha seguido esta polémica y qué le ha parecido. Pues una desgracia, ¿no? La polémica es una desgracia porque yo creo de verdad, creo profundamente que lo que hizo el general de la Guardia Civil fue o cometió un lapsus. Lo creo profundamente, no me imagino a la Guardia Civil, cuerpo al que conozco, cometiendo ese tipo de ilegalidades. ¿Dónde está el problema? Cualquiera puede cometer un lapsus, pero claro, como son tantos los lapsus que se cometen, pues claro, eso se conecta con la pregunta o con la encuesta del CIS, eso en fin, con todo esto que pasa con los bulos y las noticias falsas, y se crea un clima de absoluta desconfianza. Bien, entonces, ¿quién tiene que solucionar esa desconfianza? Pues el responsable. Y aquí siempre, vamos a ver, si es que esto viene por este sentido de estos que se sienten de izquierdas o progresistas y que son unos reaccionarios.
el señor Oliver esta mañana, oiga, no ha dado paso a preguntas que le hacían para que el general pudiera decir que cometió una equivocación, que fue un lapsus, y que todas esas cosas son perdonables. Pero claro, como resulta que el ministro del Interior, desde que está en el comité este de dirección, cuando alguien le pregunta, como la entrevista que hizo en el Correo hace ya más de una semana, dice que el gobierno no ha cometido ningún error, ni tiene nada de lo que de arrepentirse, claro, pues te encuentra uno con un señor que es sujeto de crítica de la opinión pública, pero que en mi opinión se cree que está con la toga y con las puñetas de juez, como si estuviera en la sala de juicios. Oiga, mire usted, oye, chulerías ni una, ¿eh? Ni una. Porque claro, este buen hombre, al que tampoco entiendo la razón por la que esa progresía reaccionaria le tiene ahí en volandas, ¿verdad? La semana pasada no se le ocurre otra cosa que dar una primicia a Ángeles Barceló en la SER diciendo que anoche, dice, hubo un asesinato por violencia de género en Valladolid y se lo daba a la periodista como primicia. Oye, luego resultó que no fue un asesinato. Le dejaron libre al marido de la señora fallecida porque al parecer se había suicidado. Oiga, y cuando le preguntan dice, igual me expresé mal. ¿Cómo que me expresé mal? Oye, me he equivocado. Pido perdón en primer lugar al que le había asignado la condición de asesino. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, entonces cuando vas viendo las cosas, pues uno se acuerda y claro, encuentra alguna explicación, ¿verdad? Pues como cuando archivó el tema del Ya 42, ¿no? Donde, entre otras cosas, en el auto decía que la no identificación de 30 militares muertos, pues era una cuestión intrascendente, ¿verdad? Claro, oiga, así no se puede andar por la vida, ¿usted qué cree? ¿Cómo que es intrascendente 30 militares de 62 que no es posible identificar? Tendrá que utilizar cualquier otra expresión menos que es intrascendente. Claro, se acuerda uno a la señora Curra Ripollés, presidenta de la Asociación de Víctimas del Ya 42, cuando le hicieron ministro, ¿no? No tiene nada de que arrepentirse. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Triste noticia, decía la señora, que le nombraran ministro al señor Marlaska, el grande. Marlaska el grande. Que ayer por la tarde o por la noche, en la televisión, cuando le dijeron, oiga, que se han levantado críticas, dice, hombre, es que esto es tanto como decir que la Guardia Civil comete ilegalidades, pero oiga, primero ponga orden en sus ideas, ¿verdad? En segundo lugar, no sea prepotente. En tercer lugar, sea humilde, porque llevamos 21.000 muertos mal contados, que son muchos más. Y el respeto que ellos merecen es que el ministro del Interior sea una persona humilde, ¿eh? ¿No? Te encuentras en esta situación y dices, ¿pero esto qué es? Por eso dije la semana pasada en una entrevista que me hicieron que si los periodistas le trataran como a mí me trataron ustedes cuando fui ministro, pues le habían sacado a hostias de este país. Y no me arrepiento de lo que dije, es la pura verdad. Alejandro Vara, te escucha el señor Corcuera.
Sí, don José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted tampoco defrauda, no solo Paco Vázquez. Hombre, a mí me ha llamado la atención lo que ha dicho de que, lógicamente, usted, bueno, pues ni usted, ni Felipe González, ni Paco Vázquez, ni Leguina le tienen miedo a su actual secretario general del partido, a Pedro Sánchez. Pero sí que es verdad que en el partido, en el PSOE, bueno, no se escucha una voz. Todo el mundo parece hay una unanimidad de anuencia hacia la gestión de Pedro Sánchez, que yo creo que no es tal, sino que sencillamente, yo no sé, usted conoce bien el PSOE, usted ha estado más tiempo en el PSOE casi desde que se fundó, y usted sabe muy bien qué es lo que palpita por ahí dentro. ¿Realmente nadie le tiene miedo a Pedro Sánchez? ¿Por qué no se oye ni a un varón, ni a un dirigente medianamente con algo de peso específico que diga, oiga, pues es verdad, esto no lo hemos hecho bien, lo que está ocurriendo en España, nos hemos pasado 12 pueblos y encima ni un ápice de autocrítica? ¿Usted cree que este PSOE es el verdadero PSOE? ¿Usted se identifica con este PSOE? No, yo no, claro. ¿Cómo me voy a identificar yo con este Partido Socialista o del español? No hablo solo del secretario general o la ejecutiva, hablo de todo. No, lo que es mucha gente, mucha militancia. Es que para suerte o para desgracia, yo a este señor le conozco. En fin, le conozco. De este hombre yo me acuerdo cuando lo del ébola, que el único difunto que hubo fue un perro, Excalibur, las cosas que le dijo al gobierno de la nación. Bueno, dijo cosas tremendas. Favoreció que hubiera manifestaciones llamándoles asesinos y no sé qué cosas. Es decir, es que aquí cada uno, en fin, pues tenemos una mochila, ¿verdad? Y claro, que es al único español que no le crece el pelo, ¿verdad? Permítame la licencia de esta broma. Pues respecto del PSOE, mi pregunta también es, oiga, ¿dónde están aquellos socialistas que eran mayoría o parecía que eran una mayoría, que en el 2016 le quitaron de la Secretaría General del partido porque quería llegar a unos acuerdos con Unidas Podemos y con los independentistas, y para evitar que cometiera ese hecho le quitaron de la Secretaría General? ¿Dónde están? Es decir, si entonces en 2016 no estaban de acuerdo, ¿cómo es posible que ahora estén de acuerdo en que gobierne con Unidas Podemos y con los independentistas? Es decir, estas contradicciones terribles en una vida política sana, vida de partido sana, estas contradicciones terminarán con el partido. Porque, como decía Ramón Rubial, presidente de nuestro partido, y por cierto, con 23 años de cárcel, ¿verdad?, a sus espaldas, y que yo tuve la fortuna de que es el que me dio el ingreso en el Partido Socialista, como decía Ramón Rubial, oiga, los españoles hay que decirles la verdad aunque no nos voten. Ya nos votarán. Cuando se den cuenta de que no hacerlo es una equivocación, pues nos votarán y dejarán de votar a los contrarios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo soy de los que opino que, con independencia de las encuestas, en este momento no creo en ellas, los españoles llegarán a darse cuenta de que han depositado su confianza en quien no la merece. Es decir, en quien les mintió flagrantemente, quien les dijo que no iba a gobernar con unos ni con otros y gobernó con los unos y con los otros. Es decir, eso no tiene que ver con el coronavirus, porque el coronavirus es una desgracia que a cualquier gobierno que le pille, pues coño, en fin, le deja trastocado. Pero una desgracia de esta naturaleza se tiene que hacer buscando la unidad con el conjunto de las fuerzas políticas, no llamándole al jefe de la oposición durante días. Se tiene que hacer con
prudencia, se tiene que hacer con rigor, se tiene que hacer con humildad, se tiene que hacer reconociendo los errores, y no se puede hacer diciendo en el mes de febrero que íbamos a tener unos casos pero todos controlables y luego encontrarnos con más de 21.000 muertos. Oiga, mire usted, en fin, es incomprensible que además se siga mintiendo. Es que este sábado, cuando el presidente salió a decirnos lo que nos dijo, que para decir algo que se tarda 15 minutos, tarda hora y media, ¿verdad?, o una hora, bien, sí, porque Iván Redondo ahí le pone el teleprompter y tiene que leer, lo cual además le da frialdad. Oiga, estas cosas dígalas usted porque le salgan del alma, no porque las diga el teleprompter, ¿verdad? Bueno, pero es como eso no es posible, bueno, pues ahí tenemos. Y para decir que hemos sido los más rápidos, que hemos tomado las decisiones más duras, pues no se le ocurre otra cosa que bajar el número de muertos en el momento que se toma la decisión de establecer el estado de alarma, de los que en realidad había. Pero coño, ¿pero por qué no dice usted la verdad? ¿Pero es que le cuesta tanto? ¿Pero qué más da? ¿Pero por qué no dice usted o ustedes que efectivamente, como lo dijo Macron, la respuesta fue tardía? Y cuando se habla esto de el 8 de marzo, el Día de la Mujer, vamos allí, pues ya se sabía que había coronavirus, pero si no se tenía solo que haber prohibido las manifestaciones del 8 de marzo, se tenía que haber prohibido el Congreso de Vox, no prohibido por los poderes públicos y los partidos de fútbol y las concentraciones masivas, pero cuesta tanto decir eso que otros gobiernos lo han hecho. Bueno, y luego tengo excompañeros míos que algunos me dicen, bueno, con mucha prevención, porque yo tengo bastante mala hostia, ¿verdad? Entonces me dicen, hombre, José Luis, es que la oposición de Portugal, por ejemplo, se ha puesto a disposición del primer ministro. Oiga, pero es que el primer ministro de Portugal se llama António Costa. ¿Y usted sabe que António Costa lo ha hecho de cine? Que António Costa antes de la pandemia ya lo hizo de cine con la crisis económica los años anteriores, que António Costa tiene contactos con la oposición de forma permanente, que ha conducido la crisis de esta pandemia mucho mejor que nosotros. Pues claro, si yo tuviera a António Costa estaría ahora mismo aplaudiendo. Pero es que desgraciadamente no tenemos a António Costa, tenemos a Pedro Sánchez. Fernando Lázaro, te escucha el señor Corcuera. Señor ministro, muy buenas. Sí. Me alegro de saludarle. Le quería poner sobre la mesa, claro, aquí, en teoría, tenemos un gobierno formado por dos partidos, el Partido Socialista y Podemos, fundamentalmente, y tenemos un presidente y tenemos un vicepresidente, que es el señor Pablo Iglesias. Sí. La sensación que da es que al final hay uno que se ha comido al otro, ideológicamente hablando, y con el programa encima de la mesa, digo, y me refiero sobre todo a la dinámica de lo que es la pelea que tiene Pablo Iglesias metida en la cabeza y que lleva mucho tiempo sin esconderla, que es acabar con los medios de comunicación privados y que hay un solo medio de comunicación público. Esa es su gran pelea, y me da la sensación de que ha conseguido comerle la cabeza, comerle el coco a Pedro Sánchez, y que el presidente del gobierno en la sombra es el vicepresidente. ¿O estoy muy equivocado? Bueno, yo, si se refiere usted a lo de que a la renta mínima vital, yo debo de decir que a mí me parece una prioridad que en una situación económica como la que tenemos y como la que vamos a tener, los poderes públicos velen porque los más humildes no queden, digamos, en una situación de desprotección. Pero lo que no es posible es estar viendo, ahora que tenemos todo el tiempo del mundo solo para ver,
estar viendo cómo se trata de rentabilizar las medidas. Es decir, sale Pablo Iglesias para hablar como si fuera a futuros votantes de él, es decir, como si fuera un subsidio para que ese subsidio luego les hiciera reos de quien se lo da. Oiga, que no, señor, que esto no es así, o sea, que esto no es la Argentina de Eva Perón y los descamisados, para que mediante subsidios luego me voten. Que no, señor, que aquí es un acto que tiene que generar un derecho, como hacen países gobernados por la derecha, pero por una derecha democrática, como sin duda la tenemos en España. Pero, oiga, vamos a ver, es que el estado de bienestar en Alemania o en Suecia o en Dinamarca lo hicieron solo los socialdemócratas. No, lo hicieron los socialdemócratas con los conservadores. Es que cuando deja de haber un gobierno socialdemócrata en Suecia o en Alemania o en Dinamarca y llegan los conservadores, ¿quitan en el estado de bienestar? No. Oiga, ¿es que hay algún lugar en el mundo donde gobiernen los comunistas que haya estado de bienestar? No. ¿Es que se puede esperar que quien se reclama del comunismo y quien sus referentes ideológicos son los referentes bolivarianos, Venezuela, Cuba, los países comunistas? ¿Es que podemos esperar de que de esa agrupación o partido de electores pueda derivarse la recomposición del estado de bienestar? No. ¿Por qué? Porque no lo han conseguido en ningún lugar del mundo. Pero es que además, estos que se llaman del proletariado, cuando yo era más joven y estábamos en política, incluso en la clandestinidad, veía a los que se reclamaban del proletariado, que eran casi todos obreros, trabajadores por cuenta ajena. Pero claro, nos encontramos ahora con unos proletarios que no han dado golpe en su vida. A estos les pides el carné de cotizaciones a la Seguridad Social por trabajar por cuenta ajena y la mitad de ellos no ha dado un golpe. Entonces, esta capacidad de engañar es el llamamiento que yo hago al conjunto de mis compatriotas. No se deje usted engañar. No se deje engañar, porque quien le predica el paraíso, ¿verdad? El paraíso de los humildes, pues ese es defensor de regímenes absolutamente totalitarios. Es incomprensible, ¿no? Mire, decía esta mañana una insigne periodista de izquierdas: hay privilegiados que se comportan como si no lo fueran. Almudena Grandes. Coño, ella y su marido. Joder, oye, si hay algún privilegiado en este momento, es esa pareja, ¿verdad? En fin, uno con sueldo del Estado y otra con ingresos que son muy dignos, se los gana ella, que no tienen necesidad alguna, unos privilegiados. Oiga, ¿les conoce usted alguna cosa que uno le haga sentir orgullo de ambos dos? Pues, en cambio hay gente denostada por este tipo de personas, gente que tiene empresas, que tienen multinacionales, que se han puesto a disposición del gobierno de la nación y de los españoles, y a eso sí, teniendo más dinero que ellos, por eso sí siento un respeto, por estos no. Don José Luis, una última cuestión, porque usted acaba de hacer un llamamiento a sus compatriotas, a uno muy concreto, a Pablo Casado. La verdad es que le tenemos loco, porque hay quien le dice que tiene que ir a las reuniones con Pedro Sánchez
y que aunque sepa que le puede engañar, tiene que llegar a pactos con él. Hay quien le dice que no tiene que ir porque entonces va a quedar como un tonto porque le vuelve a engañar. Usted, si le tuviera que dar, sé que usted ha sido un político que ha estado siempre en la izquierda, pero si le tuviera que dar un consejo como un padre a un hijo o un amigo a otro a Pablo Casado dentro de la política, ¿qué consejo le daría en estos momentos? Mire, aunque al presidente anterior se le hizo, fue víctima de una indecencia, que fue un acto de un juez. Por cierto, estos jueces que creen en estas cosas del derecho alternativo y estas cosas de Prada, ¿no? Aquel que hizo una alusión en la sentencia que luego la propia Audiencia Nacional declaró que eso era improcedente y que fue el origen de la moción de censura, porque cuando uno ve la moción de censura y oye el debate de la moción de censura y cómo se basaban en lo que el juez de Prada había dicho en la sentencia, uno siente auténtica vergüenza. Y si me permite decir, en estas cosas del temor y con tanta gente, permítame un paréntesis. Cuando llegué a Madrid, de Vizcaya, de donde yo había desarrollado mi vida política, y vi a tantos prohombres, jueces, fiscales, oiga, una cuadrilla, todos antifranquistas, me cago en la hostia. Yo me acordaba de Vizcaya y dije, pues yo no he visto a ninguno, jamás vi a nadie de estos, pero por aquí en Madrid, oye, proliferaban, que era la leche. Pero bueno, para no perder el hilo, el juez de Prada. Entonces aquí hay como una especie de derecho sobrenatural que afecta a unos pero no afecta a otros. Verá, si un arquitecto diseña un puente y el puente se cae porque está mal diseñado, le meten en la cárcel. Pero si un juez comete una arbitrariedad como la que cometió este hombre, yo diría que una prevaricación. Pero en fin, hasta me puedo encontrar con un lío por haber dicho lo que acabo de decir, pero a mí sí me pareció una prevaricación. Oiga, no le pasa nada. Y eso dio origen a una moción de censura a el expresidente Rajoy. Bien, pues aun con lo que hizo Pedro Sánchez, yo le diría al PP que tiene que esforzarse en alcanzar un acuerdo que beneficie al conjunto de los españoles. Y como el que tiene la responsabilidad de gobernar es el gobierno actual, pues ante un llamamiento de esa naturaleza, incluso aunque no lo hubieran hecho ese llamamiento, tiene que prestarse a hacer todo lo que humanamente sea posible para que se produzca un acuerdo que mitigue los efectos de esta crisis sanitaria, que mitigue los efectos económicos y que contribuya a despejar el horizonte económico y, por tanto, el paro y las necesidades en el futuro. Se tiene que esforzar. Ahora, si me pregunta, ¿es posible que dé frutos ese esfuerzo si es que lo hace? Pues hombre, conociéndole a Pedro Sánchez, yo tengo muy serias dudas. En fin, yo tengo muy serias dudas. ¿Por qué tengo muy serias dudas? Porque será la primera vez que ha dicho algo, como él dice, de corazón. Víscera hasta ahora desconocida en el señor Sánchez, pero bueno, como sin duda la tiene, igual esta situación le ha generado unos anticuerpos que hace posible que se le pueda creer. El tiempo nos lo dirá, pero yo creo que la nación necesita del concurso de todos aquellos que respetan la Constitución y las leyes para sacar adelante este país. Eso es lo que creo honestamente.
Le he dicho que era la última pregunta, pero ya sabe cómo son ustedes, sabe cómo son los periodistas. Y Alejandro Vara me pide paso para una última pregunta muy breve. Alejandro. Sí, al margen de si habrá o no gobierno de concentración con el PP, que parece que no va a haber, ¿no? Una cuestión, ¿usted cree, como piensa el gobierno, que es demasiado pronto para el luto? ¿Que ya habrá tiempo de declarar luto nacional, aunque llevemos ya 20 y tantos mil muertos? Ya se tenía que haber puesto la bandera a media asta y con crespón desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, porque, mire usted, leía hace poco, en fin, aquí hemos tenido esta desgracia terrible, pero en términos históricos, los nazis, cuando mataron a Heinrich en Checoslovaquia, en Praga, bombardearon un pueblo entero, lo bombardearon y lo liquidaron, o sea, lo dejaron en la auténtica ruina. Y se decía, a mí de chaval me decían que aquello fue una auténtica masacre. Bueno, 340 muertos. Aquí llevamos 21.000. Más de 21.000, y si contamos bien, llevaremos más de 25.000. Lo que pasa es que, como decía Stalin, los muertos cuando son tantos, forman parte de una encuesta, es una lista, y eso no lo debemos de permitir, bajo ningún concepto. No debemos de permitir que incluso el lenguaje, cuando se dice 399 muertos, dice, qué alivio, parece que cuando lo leen algunos, dice, qué alivio, hemos bajado de 400. Oiga, 399 muertos son más que los de Lidice, que es el pueblo checoslovaco. Oiga, un respeto, sí señor. Luto durante muchos días y durante muchos meses, y respeto por los muertos, respeto por sus familias, y el que lleve corbata que se la ponga negra. Naturalmente que sí. Claro que sí. Don José Luis Corcuera, le agradezco mucho que haya respondido a nuestra llamada, le agradezco que haya querido estar esta casi hora con nosotros, que le agradezco que cuando hable se le entienda. Hay quien podrá compartir sus opiniones o no, pero desde luego a usted se le entiende todo. Y me alegro en lo personal que la parte de su familia que ha estado pachucha, enferma, esté ya bien y se haya recuperado, y le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Sí, si me permite, muchas gracias por usted, pero que conste que yo no he sido el que he querido, han sido ustedes. Es cierto. Y en segundo lugar, debo decir que yo siempre he sido así. Tan he sido así que algunos de sus colegas ahí, hace muchos años, en fin, me gustaría hablar con ellos de aquella época. Lo íbamos a pasar bien. Pues igual yo soy de los que estuve ahí concretaremos muchos años en su rueda de prensa. Concretaremos la cita. ¿Sabe lo que pasa? ¿Algún cambio en mí? ¿Sabe lo que pasa? Yo viendo al mismo que tenía de ministro del Interior. ¿Sabe lo que pasa, don José Luis? Que esta gente es muy mayor. Yo cuando usted estaba de ministro del Interior estaba jugando al fútbol con el que luego sería su yerno en la universidad. Sí. Estos periodistas ya sabe cómo ya son. Tenemos canas, algunos, hombre, sí, mire, en cambio hay algunos rojos ahora que son comunicadores como usted. Mire, por ejemplo, Ferreras Sí. Yo rojo no he sido nunca, pero comunicador a tiempo parcial, sí. Que cuando él nació, ya estaba yo 3 años antes por los montes de la Arboleda, y en cambio, esta mañana ha empezado las noticias hablando de la necesidad de un pacto nacional. ¿Querrá el PP hacer ese pacto? No querrá hacerlo por razones electorales. Es importantísimo. Y cuando se ha dado la noticia de que han llegado a un acuerdo para que se discuta en el Parlamento y por tanto se establezca la posibilidad de un acuerdo, ¿sabe cuánto tiempo le ha dedicado? ¿Cuánto? A la rueda de prensa de Casado.
una pregunta de La Sexta para preguntarle a ver qué opinaba sobre el desconfinamiento de los niños. Mientras tanto, el señor Casado estaba dando una rueda de prensa y en la pantalla había, sin voz, un recuadro en la parte de abajo donde se veía al señor Casado, mientras él repetía una y otra vez, con ese énfasis que pone, que no sé, no entiendo. Esto de su profesión no lo entiendo, porque este hombre es un hombre de éxito. Repítame, ¿cuántos muertos, cuántos contagiados? En Estados Unidos, ¿cuántos? Oye, que eso lo repite como 10 veces. En fin, por si alguno se despista, ¿no? Oiga, ni una palabra sobre la rueda de prensa del líder del Partido Popular. Estos son esos a los que yo llamo mamporreros del poder, que es incompatible, en mi opinión, con la profesión de periodista. Don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por atender la llamada que nosotros le hemos hecho. Además, se lo hemos pedido hoy y hoy nos ha atendido. Me saluda a la parte de su familia a la que aprecio. Sí. Y gracias por haber hablado uno de esta... ellos está en Argentina. ¿Perdona? Que uno de ellos, sí, de los que usted aprecia, yo también, es un veterinario argentino, pues espero que esté bien en Argentina. Es verdad. Es que es varias las conexiones que tenemos, es verdad. Los otros sé que están bien aquí en la Comunidad de Madrid y que se han recuperado ya. Un abrazo muy fuerte, don José Luis. Gracias. Alejandro Vara, Lázaro, ¿qué os ha parecido? Corcuera en estado puro. Ahora me estabas echando el lance, claro. Yo a don José Luis Corcuera le conocí en el Ministerio de Interior porque yo ya hacía información vinculada con ese departamento y era el temperamento, pero dentro del temperamento era la coherencia. Oye, pues porque, conviene recordar que este hombre se va porque se compromete a sacar una ley adelante, dice, y si me la tumba el Constitucional o algún artículo siquiera, yo me voy. Y le tumbaron un artículo y él se fue. Oye, ya he hablado de periodismo. Alejandro, Lázaro, si me habéis ayudado en la entrevista con Corcuera, ahora hemos quedado con el presidente de la FAPE. A ver qué le parece lo que está haciendo el gobierno, que hoy ha vuelto a censurar a la prensa. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.